Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, ahora le aprecio mucho que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, me haya aceptado esta llamada. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Hola Joaquín, qué gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, un placer de estar contigo. A ver, ¿qué se siente, Lorenzo, ser el enemigo designado? Yo te lo podría contar de mí, sí, pero cuéntame de ti. No, yo no soy enemigo de nadie, yo la llevo bien y la llevo muy tranquilo, Joaquín, cumpliendo mi trabajo y con apego a la Constitución. Lo demás, pues esos son los dichos de los actores políticos. Yo tengo una función constitucional que es la de presidir un órgano que es el árbitro de la contienda. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta a mí también mucho el fútbol. Sí. Y sabemos perfectamente cómo, perdóname la metáfora, ¿no? Pero a las presiones a las que el árbitro está sometido, le gritan de la tribuna, le presionan los dueños de los equipos, lo presionan los jugadores y demás. El árbitro, para cumplir su función, tiene que estar por encima y no ni dejarse llevar, ni enfrascarse en discusiones con los sujetos que son los jugadores, los regulados. El INE no va a estar en la boleta, Joaquín, así que el INE no va a entrar en la discusión de la política que tiene que darse entre los propios actores políticos, así que muy tranquilo, con convicción de que lo que hicimos fue aplicar lo que dice la ley, por cierto, una ley que no hizo el INE, sino que pactaron los propios actores políticos que hoy pues tienen una discusión, insisto, en la que el INE no se va a enganchar. A ver, a mí me da la impresión cuando veo, por ejemplo, a los caricaturistas del régimen, pues tú eres uno de sus clientes favoritos, y el discurso del mismo régimen, de sus partidos, de algunos de sus personeros, me da la impresión de lo que quieren, y el mismo presidente que dijo el otro día, y luego te voy a preguntar de esto, que no confía en el INE para estas elecciones, me da la impresión que lo que quieren dejar es la sensación de que el INE es un árbitro que está jugando, porque eso es lo que plantean en sus dibujos todos los días. Bueno, eso uno cuando acepta cargos de esta naturaleza es cliente, y lo soy desde hace 7 años, y las colecciono porque son muy divertidas algunas. Dicho eso, creo que lo has dicho muy bien, Joaquín. Creo que hay quien está tratando de construir un discurso y la idea de que el INE no es un árbitro, sino un jugador. Creo que el INE tiene que ser... Bueno, sí. Sí. A ver. ¿Ahí estás, Lorenzo? Sí, perdóname, ¿me escuchas, Joaquín? Sí, me decías que están dejando la mención de que el INE, como yo te digo, es un jugador, no un árbitro. Un jugador que tiene intereses en un equipo. Que no se equivoque nadie, el INE no es un jugador, aunque quieran hacerlo pasar como un jugador. Por eso el INE no se tiene que enfrascar en estas discusiones que no llevan a ningún lado y que lo único que tienen el propósito es de construir la típica profecía que se autocumple. Ya ven, les dice, es algo así como lo que pasó en Estados Unidos. Tú tuviste a un jugador muy desleal con la democracia, quien era presidente de los Estados Unidos, que se la pasó 3 meses antes de la elección diciendo va a haber fraude, va a haber fraude, va a haber fraude. Cuando perdió, porque perdió, y eso lo ha juzgado las instancias competentes, dijo, ya vieron, hubo fraude. En fin, creo que es algo muy semejante, creo que el INE no se tiene que enganchar en esto. Entiendo que haya jugadores que quieran hacer este rol. Pasa siempre, Joaquín, de nuevo con el fútbol. Cuando tú tienes un clásico, no sé, tú le vas a los Pumas, yo también, sí. Pumas América, pues en la tribuna siempre se dice es que el árbitro está vendido y qué sé yo, eso es parte del juego. Lo importante es que el árbitro haga oídos sordos, no caiga en las provocaciones y se dedique a hacer lo que tiene que hacer, ser tan discreto como sea necesario para que el juego llegue a buen puerto, pero eso depende de que los jugadores jueguen conforme a las reglas. Hace unos días se decía el INE tiene que ser discreto, sí, se lo atribuían a José Woldenberg, sí es cierto, eso lo decía cuando era presidente del IFE. Lo que pasa es que ese es el mismo IFE, el IFE de Woldenberg, que cuando se le dan las reglas, sancionó en el caso de amigos de Fox y Pellegrini. Es decir, si el juego se conduce conforme al fair play y no se violan las reglas por parte de los jugadores, el árbitro no tiene por qué aparecer. Pero cuando hay violaciones de las reglas, el árbitro tiene que aparecer y sancionar con puntualidad y de manera muy estricta, digamos, porque si no el juego se sale de las manos. Creo que eso es lo que está ocurriendo y por eso pues el INE cumple con su función, que es la que lo tiene colocado como la institución civil que mayor confianza le genera a la ciudadanía en este país. Dime una cosa, por favor, Lorenzo.
El presidente dijo, yo no confío en el INE para las elecciones. Déjame poner un anuncio de los que tú sabes, de los partidos políticos, que me clavan aquí todos los días 2 veces, y regreso contigo. ¿Me da chance? Claro, por supuesto. Bueno, te preguntaba, Lorenzo Córdoba, gracias por aguantarme, ¿sí? A mí y a los esposos de los partidos, sí. Oye, Lorenzo, el presidente de la República dijo, yo no confío... También escuché spots que no eran de los partidos, pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto, querido Joaquín. Muchas gracias. A ver, Lorenzo, el presidente dijo, yo no confío en el INE para las elecciones del 6 de junio. ¿Qué mensaje es este? Bueno, mira, yo vuelvo a insistir en no confrontarnos con nadie, porque es lo que No. busca. Pero lo que digo es muy sencillo. El presidente tiene derecho a confiar o no, como cualquier ciudadano, en lo que quiera. Hoy acaba de hacerse pública hace unas semanas la encuesta de cultura cívica que realizó el INEGI. Es una encuesta de más de 25,000 entrevistas domiciliarias en domicilios a lo largo y ancho del país. Y lo que dice esa encuesta es que el INE es la institución civil en la que más confían las y los mexicanos. Solo después del Ejército y la Marina en primer lugar, y después de la Guardia Nacional. 60% de las y los mexicanos confían en el INE. Ha habido encuestas en estos días que han realizado distintos medios de comunicación y constatan el punto. Entonces, yo lo que digo es, este es el mismo Instituto Nacional Electoral, el mismo, Joaquín, que organizó las elecciones de 2018, es el mismo Instituto Nacional Electoral que organizó las elecciones de 2019, de 2020, es el mismo Instituto Nacional Electoral que fue criticado antes de 2018, tú lo recordarás, Joaquín, sí, porque no bajó al que entonces era el presidente de Morena, al que hoy es presidente de la República, el licenciado López Obrador, de los spots, porque tenía derecho, por cierto, por eso no lo bajó, no por otra cosa, y se decía que el INE estaba a favor de López Obrador. A mí se me criticó en lo particular por los afectos, las cercanías de mi padre con el hoy presidente, de estar sesgado. Recordarás que en 2018 se me criticó porque yo hice una advertencia pública a los empresarios del país de que no estuvieran mandando cartas a sus empleados que pudieran implicar una coacción del voto, y se me decía que estaba a favor de alguna opción política. Después fue el mismo INE, hace unos meses le negó el registro a un partido político, el partido político que buscaba crearse por un expresidente de la República, y que se criticó porque había violado las normas de fiscalización. Es el mismo INE, Joaquín. Así que por eso mismo creo que es importante señalar, pues que creo que es una institución que se ha construido la confianza pública de las y los mexicanos, que hoy lo colocan como la institución civil que mayor confianza tiene, pues por su apego a la ley y la aplicación de la ley sin distingos, sin filias y sin fobias. Siempre hemos actuado aplicando la ley sin ver quién es el que la viola, y en todo caso quien la viole pues ha meritado sanciones. A ver, Lorenzo, dijo 2 cosas. Señalaron los de Morena que el tribunal había ordenado al INE que repusiera la candidatura de Félix Salgado y de Raúl Morón. Eso es mentira. ¿Qué le recomendó el tribunal? Tienes toda la razón. Creo que hay que leer bien lo que dice la sentencia. Mira, la sentencia, ¿qué dijo, Joaquín, para sintetizar? Primero, dijo que los quejosos, estas personas que ha señalado, habían sido precandidatos. Eso ya es verdad legal, eso no tiene discusión. Si dicen que no fueron, eso no importa, porque el Tribunal Electoral dijo que sí fueron precandidatos, primero. Segundo, dijo que habían hecho actos de proselitismo. Tercero, dijo que como eran precandidatos y habían hecho actos de proselitismo, estaban obligados a presentar sus informes de campaña. Cuarto, que no los presentaron, porque aunque los entregaron de manera extemporánea, fue tan tarde que los presentaron, que no había que tomarlos en cuenta y había que considerar que habían sido omisos, es decir, que no habían entregado sus informes. Y en consecuencia, le ordenó, a raíz de todo esto, que es verdad legal, eso no lo dice el INE, no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Electoral. Por cierto, una cosa más dijo el tribunal, porque hay quien ha dicho que el INE violó la garantía de audiencia. No, eso no lo dijo el tribunal, eso lo dijo un magistrado. Pero la sentencia dice que el INE no violó la garantía de audiencia, es más, la dio en 2 ocasiones. Y los precedentes que algunos invocan, de hace 6 años, no se aplican. Todo esto lo dijo el tribunal. ¿Qué le ordenó el tribunal al INE? Que revisara a la luz de todas estas afirmaciones, de estas verdades legales, la gravedad de las faltas
para imponerle la sanción correspondiente, que debía ir atendiendo una interpretación armónica de la ley, desde la amonestación como la falta más leve, si la falta era muy leve, hasta la cancelación del registro como la falta más grave, si la falta se consideraba que era grave. Quien diga que el Tribunal Electoral dijo que no podíamos aplicar la pérdida de registro como sanción, de nueva cuenta, simple y sencillamente no ha leído la sentencia, porque lo dice con todas las letras. Dicho eso, ¿qué hizo el INE? Por revisar qué tan grave era no haber presentado el informe de gastos de campaña. Hay quien está pretendiendo reducir esto a un asunto de 19,000 pesos, y eso es falso. El INE, a pesar de que los candidatos, en el caso del candidato, pues que estuvo haciendo un plantón allí enfrente del INE, ¿no? Félix Salgado. En su caso, el INE encontró que había 19,000 pesos, pero ojo, eso no quiere decir que sea lo único que se gastó. Eso es lo que el INE le encontró, a pesar de que él no entregó el informe. Entregar el informe es indispensable para que se detone todo el proceso de fiscalización. Es como cuando tú le entregas un informe al SAT de tus impuestos. El SAT va a revisar si lo que dijiste, si lo que reportaste es cierto o no. Aquí pasa igual. Si no presentas el informe, no puedes detonar la auditoría, las verificaciones, las compulsas, investigaciones adicionales. Vuelvo a insistir, el INE lo que encontró aleatoriamente, porque Joaquín, estábamos revisando más de 60,000, casi 60,000 precandidatos. Obviamente que el INE depende de lo que los precandidatos informen para poder detonar la fiscalización. Y sin que se hubiera informado nada, le encontramos 19,000 pesos. ¿Eso quiere decir que solo fueron 19 pesos? No, nadie lo sabe, porque no se presentó el informe. Pudieron ser solo 19,000 pesos, pero pudo ser cualquier cantidad, 50, 100,000, medio millón, 1 millón o N millones. Te voy a poner un ejemplo, Joaquín. Otro de los precandidatos, Luis Walton, del mismo partido, él tampoco presentó informe, le detectamos 17,000 pesos y él ad cautelam, por si las moscas, reportó medio millón de pesos de gasto. ¿Fueron solo medio millón de pesos? ¿Fueron más? Nadie lo sabe, porque como no se presentó el informe, no se pudo hacer la fiscalización. Es decir, no presentar el informe impide la fiscalización. ¿Cuál es el razonamiento que hizo la mayoría de los consejeros? Pues impedir la fiscalización es una falta gravísima, porque nadie sabe cuánto dinero se gastó y de dónde, peor todavía, de dónde vino ese dinero. Pero de que hubo dinero, que hubo actos de proselitismo, eso ya lo dijo el tribunal. A nosotros, a la mayoría, le pareció que esto era una falta muy grave, y por lo tanto, atendiendo a lo que dijo el tribunal, se aplicó la falta más grave por la sanción más grave, porque la falta ha sido ameritada. ¿Pudo haber sido una sanción menor? Sí, pero si la falta hubiera sido una falta leve, aquí es una falta muy grave. Ahora, dicho eso, Joaquín, como pasa con todas las decisiones del INE, si hay alguien que no está de acuerdo, pues que vaya al tribunal, y entiendo que han impugnado, y que bueno, que hacer el tribunal que determinará si el INE hizo bien, valoró bien o no. Oye, Lorenzo, 2 cosas más. Una, hoy el presidente de la República, o ayer, dijo, sí, que el Tribunal Electoral elija los candidatos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no el INE, elija los candidatos vía una encuesta telefónica. ¿Tienes alguna opinión sobre esto? No me digas que no te quieres enfrentar, debes tener una opinión. Bueno, yo creo que la justicia no se somete a encuestas y el Tribunal Electoral tendrá que aplicar la ley, pues le guste o no a la ciudadanía. Eso así es el Estado de Derecho. Si a la ciudadanía no le gusta la ley, pues existen modos y causas para que la ley se cambie. Es más, también se planteó que iba a haber una reforma. Pues ya lo discutiremos después de la elección. ¿Es pertinente que se revisen las reglas? Sí, claro. Las reglas que hoy tenemos fueron pedidas en su momento por la oposición. ¿Son pertinentes o no? Por la oposición en su momento. ¿Son pertinentes o no? Pues ya lo veremos, pero primero tiene que acabar el juego antes de cambiar las reglas, por ejemplo, de fuera del lugar. Imagínate que a medio partido cambiemos las reglas del juego. Eso sería gravísimo. También dice el presidente... Después se discutirá. Lorenzo, dice el presidente que está analizando la desaparición del INE. Pues tendrá facultad de iniciativa y en su momento que la proponga, ¿no? La desaparición del INE requiere en todo caso la transformación. Yo supongo que se querrá cambiar por algo. No sé si
se quiera volver a que la Secretaría de Gobernación organice las elecciones como era en el pasado. Pero esa es una discusión inerte en este momento, no tiene sentido. En su momento, quien tenga facultad de iniciativa presentará las iniciativas y será el Congreso de la Unión, y en todo caso el órgano reformador de la Constitución, el que tomará la decisión. Son los representantes que serán electos en estas elecciones. Y bueno, sobre eso sí lo digo de una vez, Joaquín. Si se llega a discutir una reforma electoral como la que se quiso hacer hace 2 años, que implicaba un grave retroceso, porque implicaba la captura política del INE por parte de las mayorías que existieran en la Cámara de Diputados, pues el INE va a poner su opinión técnica nada más, porque el INE no es un legislador, pero sí generará toda la información para que las y los legisladores tomen la mejor decisión en bien del pueblo de México y de la democracia, diría, ¿no? Ya casi por último, y perdóname, sí, porque es que como hace tiempo no te he entrevisto, pues estoy pasando todo, ¿sí? Es un placer estar contigo, nada más. A ver, gracias, Lorenzo. Lorenzo Córdoba, presidente del INE. El INE tomó el acuerdo de evitar la sobrerepresentación con base en lo que dice la Constitución, que no puede haber sobrerepresentación de más del 8%. Esto obviamente fue impugnado, se fue al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ayer lo iban a resolver. Hay una mayoría ya construida, así sí te lo puedo decir, de magistrados a favor de que se respete la Constitución y el no a la sobrerepresentación. Pero el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, que es un baluarte, es un operador de la 4T en el tribunal, ayer, que él está a favor de la sobrerepresentación porque es la línea del gobierno, ayer logró batear que se posponga. Ayer estaba listado para desahogarse y fallar en la sala superior, y lo logró batear. Están ganando tiempo para ver si doblan a los otros magistrados. Tú tienes una opinión, ya sé que van a decir que no tienes una opinión, pero a ver, ¿cómo estás viendo esto? Mira, Joaquín, yo respeto mucho a lo que diga el tribunal. Dicho eso, yo creo que el tribunal es un tribunal constitucional. ¿Qué quiere decir eso, Joaquín? Que es un tribunal que tiene como principal función guardar y hacer prevalecer la Constitución. Yo confío en que eso va a ocurrir y la Constitución es muy clara en lo que dice. Lo demás son lecturas políticas, Joaquín. Yo confío, por el bien de la democracia mexicana, que las reglas que nos hemos dado y que son producto del acuerdo de las fuerzas políticas, no hay que olvidar eso. Las reglas no las puso el INE, las reglas las pusieron los propios competidores, los que hoy están compitiendo, los propios actores políticos. Por esas son las reglas del juego democrático. Y para que la democracia no se acabe, Joaquín, hay que jugar conforme a las reglas. Por eso yo decía ayer que todo demócrata comprometido tiene que luchar y propugnar porque las reglas constitucionales prevalezcan. Y la Constitución, tú lo dijiste muy bien, es muy clara en lo que establece. Yo espero que el Tribunal Electoral, pues, estoy convencido que el Tribunal Electoral pues, hará prevalecer la Constitución. En fin, bueno, Lorenzo, pues te aprecio ese tiempo, gracias. Yo quisiera que me dijeras otras cosas, pero como tú dices que eres el árbitro y que no te confrontas, que entiendo eso, pero hay cosas que yo creo que sí, hay que fijar una postura, ¿sí? Hay que fijar una postura y vuelvo a lo mismo. Es muy grave la señal de que el presidente de la República en turno, el que sea, en este caso Andrés Manuel López Obrador, diga que no confía en el INE de cara a las próximas elecciones. O sea, ¿me dejas decirte una cosa, Joaquín? Perdón, sí. Para seguirte, para no decirte que no te contesto. Mira, la democracia, Joaquín, es una construcción colectiva. Hoy tenemos la democracia que tenemos, que sin duda es perfectible, que habrá que mejorar, tiene muchísimos pendientes. La justicia social es todavía un pendiente desde la Revolución Mexicana. Hay mucho por hacer, pero nadie puede negar que no hemos avanzado en el plano democrático y en el plano electoral. Si no, no entiendo cómo en el resto del mundo el sistema electoral mexicano es un sistema admirado, y el INE es una institución, es la institución a nivel mundial que más ha participado en misiones de asistencia técnica electoral en todo el mundo. Dicho eso, la democracia ha sido en México el producto de una lucha colectiva, no de un hombre, no de un partido, no de una ideología, no de una única fuerza política. Ha sido una apuesta de la sociedad mexicana así, en su pluralidad. Es una apuesta del pueblo de México, y el pueblo de México no es homogéneo. Hay mayorías, minorías, hay diversidad. Esa es la riqueza del pueblo de México. Pues la apuesta del pueblo de México fue construir la democracia. Dicho eso,
la defensa de la democracia, de esa apuesta, nos toca a todas y todos. Hay algunos que tenemos que cumplir ciertos roles, como el del árbitro, hay otros que no, pero todos deberíamos, si realmente queremos que lo que nos ha costado tanto conquistar prevalezca, defenderlo. A todas y todos nos toca, no hay trinchera pequeña en este sentido. Bien, Lorenzo, obviamente te entendí, pero no me contestas. Gracias, Lorenzo, te mando un abrazo. Yo digo que sí, lo que digo es que es tarea de todos, no nada más de unos. Sí, pero a ver, si un presidente de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador, manda el mensaje de que él no confía en la autoridad electoral, el INE, a 45 o 44 días de las elecciones del 6 de junio, me parece que es la peor señal y un aviso de lo que viene en el conflicto postelectoral que estallará la misma noche del 6. Pues esperemos que no, Joaquín, porque justamente eso ya lo logramos superar. Ojalá y no. Por eso hay todo demócrata convencido tiene que actuar responsablemente, Joaquín. Ojalá y todos los que se dicen demócratas sean efectivamente responsables en su actuar. Todos, todas y todos. Bien, Lorenzo, pues gracias. Ya nos emparejamos de la entrevista que no me habías dado y te mando un saludo y te lo agradezco el tiempo. Al contrario, Joaquín, es siempre un placer estar contigo. Gracias de verdad, un abrazo fuerte. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.